La luna llena iluminaba la noche, y con cada paso que daba hacia la floresta, sentía que mi corazón latía con más fuerza. Javier estaba a mi lado. Su risa contagiosa llenaba el aire frío. ¿Estás listo para esta aventura, Diego?, me preguntó, su voz rebosante de emoción. Por supuesto, nunca he estado más listo, respondí, tratando de ocultar la pequeña punzada de nerviosismo que empezaba a surgir en mi pecho. La floresta detrás de nuestras casas siempre había sido un lugar de misterio, un territorio que nunca habíamos explorado de noche. Con el sonido de nuestras risas, cruzamos la pequeña cerca que delimitaba nuestro mundo seguro. A medida que nos adentrábamos en la oscuridad de los árboles, las sombras parecían moverse a nuestro alrededor. Es solo la imaginación, pensé, pero no podía evitar mirar por encima del hombro. ¿Ves algo raro, Diego?, preguntó Javier, notando mi inquietud. No, no es nada, solo es un poco más oscuro de lo que pensé, admití, forzando una sonrisa. Pero había algo en el aire, una tensión que no podía explicar. Cada crujido de las hojas bajo nuestros pies resonaba como un eco, amplificando la sensación de ser observados. Vamos, no seas gallina, esto es solo el comienzo. Javier se burló mientras avanzaba con confianza. Su valentía me animó, así que decidí seguirlo. Sin embargo, cuanto más lejos íbamos, más intensos se volvían los sonidos. Una rama se rompió a lo lejos, y ambos nos detuvimos en seco. ¿Escuchaste eso?, susurré, el temor comenzando a invadir mi voz. Javier asintió, sus ojos abiertos como platos. Sí, sonó como si alguien estuviera detrás de nosotros. La adrenalina comenzó a correr por mis venas, y sin pensarlo, aceleramos el paso, el ritmo de nuestros corazones compitiendo con el de nuestros pies. Quizás deberíamos volver, dije, intentando mantener la calma. Pero Javier, siempre el más valiente, solo sonrió. No seas miedoso. Vamos a explorar un poco más. Solo un poco más. Prometo que será divertido. A medida que nos internábamos más en la floresta, la sensación de estar siendo observados se volvía cada vez más palpable. Las sombras parecían alargarse, como si las mismas árboles estuvieran respirando junto a nosotros. Diego, ¿estás seguro de que esto es buena idea?, Javier preguntó, su tono ahora más serio. Claro que sí, solo es un poco de viento, respondí, aunque mis palabras sonaban vacías, incluso para mí. Justo en ese momento, un rugido profundo resonó entre los árboles, un sonido que jamás había escuchado antes. Nos congelamos, mirándonos, y sin pensarlo, comenzamos a retroceder lentamente. ¿Qué fue eso?, murmuré, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Javier, que ya estaba mirando hacia atrás, dijo: «No lo sé, pero no quiero averiguarlo». Y en un instante, el instinto de supervivencia nos llevó a correr. Las hojas crujían bajo nuestros pies, y el pánico se apoderó de nosotros a medida que los pasos detrás de nosotros se intensificaban, como si algo estuviera persiguiéndonos. «¡Corre, Diego!», gritó Javier, y nuestros caminos se separaron en un abrir y cerrar de ojos. La oscuridad se cerró a mi alrededor, y con cada paso que daba, me sentía más perdido. «¡Javier!», grité, pero mi voz se ahogó en el silencio opresivo de la noche. La floresta parecía un laberinto sin salida, y la sensación de ser observado no hacía más que crecer. «Tengo que encontrarlo», pensé, pero las sombras y los ruidos me hicieron dudar. La adrenalina corría por mis venas, y sentí que mi mundo, antes lleno de risas y promesas de aventuras, se había oscurecido de una manera aterradora. La oscuridad se volvió más densa a medida que avanzábamos por el sendero de la selva. Las sombras de los árboles parecían cobrar vida, danzando a nuestro alrededor, creando figuras grotescas que mi mente apenas podía procesar. «Diego,
¿estás seguro de que esto es una buena idea? La voz de Javier, a mi lado, sonaba un tanto temerosa. No podía culparlo. La atmósfera se tornaba cada vez más opresiva. Vamos, solo es un poco de diversión. No hay nada de qué preocuparse, le respondí, tratando de sonar más confiado de lo que realmente me sentía. Pero la verdad era que mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y una inquietante sensación de ser observado me envolvía. El aire era espeso y cargado, y cada crujido de las hojas bajo nuestros pies resonaba como un eco siniestro. De repente, un sonido de ramas quebrándose nos hizo detenernos en seco. Mi respiración se aceleró y miré a Javier, quien tenía los ojos bien abiertos, reflejando el mismo miedo que yo sentía. ¿Qué fue eso?, preguntó, su voz apenas un susurro. No lo sé, murmuré, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a recorrer mi cuerpo. Tal vez deberíamos volver. Pero antes de que pudiera decir más, un ruido más fuerte resonó detrás de nosotros, como si algo o alguien estuviera acercándose. La decisión fue instantánea. ¡Corre!, grité, y sin pensarlo dos veces, nos lanzamos en direcciones opuestas, la oscuridad devorando nuestros gritos. Corrí y corrí, sin mirar atrás, mi mente gritando que debía alejarme de aquello, de esa presencia que me aterraba. El aire frío de la noche me golpeaba la cara, y cada paso que daba parecía llevarme más lejos de la realidad. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, llegué a casa. Me detuve en la puerta, ofegante, el corazón latiendo desbocado. Pero un pálido rayo de luz me iluminó la mente. ¿Y Javier? La preocupación se instaló en mi pecho, una piedra pesada que no podía ignorar. «Javier», grité, pero solo el eco de mi voz me respondió. «Javier, ven aquí». La soledad de la casa me envolvió, y la angustia comenzó a consumir mi interior. Me apresuré a buscar mi teléfono, pero mi mano temblaba tanto que apenas podía desbloquear la pantalla. «¿Dónde estás, amigo?», murmuré, intentando calmarme. Pero la realidad se tornaba más oscura a cada segundo. «Javier», volví a gritar, mi voz resonando en la penumbra. La angustia comenzó a transformarse en miedo. Miré por la ventana. La selva parecía tan quieta como si estuviera esperando algo. No puede estar tan lejos, pensé, pero la idea de que pudiera haberle pasado algo me aterrorizaba. Decidí salir de nuevo, a pesar de que cada fibra de mi ser me decía que no debía hacerlo. «No puedo dejarlo solo», me repetía una y otra vez. Con la luz de mi linterna en mano, me dirigí de nuevo hacia la selva, mi corazón golpeando con fuerza en mi pecho. El silencio era ensordecedor, y la oscuridad parecía tragarme de nuevo. «Javier», llamé una vez más, pero la única respuesta fue el eco de mi voz. Sentí que algo se movía entre los árboles, una sombra que se deslizaba rápidamente. «No, no, no», repetía para mí mismo mientras el miedo se apoderaba de mi mente. Era como si la selva estuviera viva, respirando y observando cada uno de mis movimientos. Cada paso que daba se sentía más pesado, y la idea de que algo me estaba siguiendo se hacía más real. «Javier, ¿eres tú?», pregunté, intentando escuchar cualquier señal de mi amigo, pero solo el silencio me respondió. Entonces, un sonido detrás de mí hizo que me diera la vuelta con rapidez. Mi linterna iluminó el camino, pero no vi nada, solo sombras danzantes y el eco de mi propia respiración. «Diego, ¿eres tú?», escuché una voz a mis espaldas, pero no era Javier. Era una voz que no reconocía. El pánico subió por mi espalda como un escalofrío helado. ¿Qué estaba pasando en esta maldita selva? Sin poder soportar más la presión, decidí regresar a casa, donde al menos podría sentirme seguro, aunque la inquietud por Javier no me abandonaba. La oscuridad de la selva
me envolvía como un manto pesado. Cada paso que daba resonaba con eco en el silencio abrumador, y el único sonido que rompía la quietud era mi propia respiración agitada. «¡Javier!», grité, la desesperación brotando de mi pecho. La respuesta fue solo un eco distante, un recordatorio cruel de que estaba solo en esta vasta oscuridad. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Sentía que algo me observaba, una presencia que se movía entre los árboles. Miraba por encima del hombro constantemente, esperando ver a Javier aparecer de entre las sombras. «No puede estar lejos», me decía a mí mismo, intentando calmar mi creciente ansiedad. Sin embargo, cada crujido de las ramas me hacía saltar y buscar un refugio que no existía. «¡Javier! ¡Responde!», volví a gritar, mi voz sonando más débil a cada repetición. La selva parecía burlarse de mí, susurrando secretos que no estaba preparado para escuchar. Me moví más adentro, entre los troncos retorcidos y las sombras danzantes, llamando a mi amigo. Pero solo el eco me respondía. La sensación de ser observado se intensificaba, y cada hoja que crujía bajo mis pies era un recordatorio de que no estaba solo, aunque no podía ver a nadie. Después de lo que pareció una eternidad, decidí que no podía seguir así. Corrí hacia la salida, hacia la seguridad de nuestra casa. La puerta estaba abierta y cerré de un golpe, como si eso pudiera protegerme de lo que acechaba en la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y el sudor corría por mi frente. Me apresuré hacia el teléfono, pero al levantar el auricular, escuché solo un tono muerto. «No, no, esto no puede estar pasando», murmuré, apretando el teléfono con fuerza. Intenté marcar el número de la policía, pero la línea estaba cortada. El pánico se apoderó de mí. «¡Javier!», grité de nuevo, esta vez con más desesperación. «Por favor, vuelve». Mientras esperaba un milagro, me senté en el sofá, mirando la puerta con terror. Cada sombra que se proyectaba en la pared parecía moverse, cobrar vida. «¿Qué está pasando?», murmuré, sintiendo que la locura empezaba a deslizarse por los bordes de mi mente. La casa, que antes era un refugio, se sentía ahora como una trampa. De repente, un ruido proveniente del exterior me hizo saltar, un fuerte crujido, seguido de lo que parecía ser un susurro. «Diego», era la voz de Javier, pero sonaba distante, como si viniera de un lugar muy, muy lejos. «Diego, ayúdame». La voz se desvaneció, dejándome con un nudo en el estómago. «No puedo quedarme aquí», decidí, levantándome de golpe. Armado con una linterna que apenas iluminaba la oscuridad, volví a abrir la puerta. La selva se extendía frente a mí, imponente y aterradora. «Javier», volví a llamar, aunque mi voz sonaba más baja, como si la selva la estuviera tragando. Cada paso que daba era una lucha interna. La adrenalina corría por mis venas, pero el miedo se instalaba en mi pecho, haciendo que cada movimiento se sintiera como un reto. La linterna iluminaba un camino estrecho, unos pocos metros por delante de mí, y mientras avanzaba, las sombras parecían jugar trucos con mi mente. Un instante, creía ver la figura de Javier entre los árboles. Al siguiente, solo eran ramas que se mecían suavemente. «Javier, aparece», grité, mi voz resonando en el aire cargado de tensión. Entonces, un sonido detrás de mí me hizo girar rápidamente. Una rama se rompió. «¿Quién está ahí?», pregunté, el miedo apretando mi garganta. Pero no hubo respuesta, solo el murmullo del viento entre las hojas. «¡Maldita sea, Javier!», exclamé, mi voz llena de frustración. «No es momento para juegos. Responde». Pero la selva permanecía en silencio, y la presión de la incertidumbre aumentaba. Sentía que la oscuridad se cerraba a mi alrededor como un depredador acechante, listo para devorarme.
Con cada segundo que pasaba, la idea de que Javier podría estar en peligro se volvía más real y una creciente sensación de culpa me envolvía. ¿Por qué no había estado más atento? ¿Por qué no había insistido en que regresáramos antes? Javier, volví a llamar, pero esta vez mi voz sonó casi como un susurro, ahogada por el peso de la selva. La realidad de mi soledad se hizo más palpable y en ese momento comprendí que quizás no encontraría a mi amigo. Me encontraba en la penumbra, con el corazón latiendo desbocado en mi pecho. La sensación de peligro era palpable, como un manto pesadísimo que me oprimía. Después de la carrera desenfrenada, había logrado ocultarme detrás de un grueso tronco de árbol, tratando de controlar mi respiración entrecortada. La oscuridad parecía cobrar vida a mi alrededor, y cada susurro del viento me hacía saltar. «Necesito calmarme», murmuré para mí mismo, aunque mi voz sonaba casi inexistente en el silencio sepulcral de la noche. Cerré los ojos y me concentré en escuchar. Sin embargo, en lugar del familiar canto de los grillos, había un silencio inquietante, interrumpido solo por risitas lejanas que resonaban en lo profundo del bosque. Aquellas risas eran inquietantes, como ecos de una infancia perdida o de recuerdos olvidados que ahora se convertían en pesadillas. «¿Diego?», llamé en un susurro, pero la única respuesta fue el eco de mi propia voz que regresaba burlón. Apreté los dientes, sintiendo que la desesperación comenzaba a apoderarse de mí. No sabía si Diego estaba bien, si había logrado escapar de la misma manera que yo, o si había sido atrapado por lo que sea que nos estaba persiguiendo. De repente, un crujido a mi izquierda me hizo sobresaltar. En un instante, volví a esconderme detrás del árbol, mi cuerpo temblando de miedo. Las risas se habían desvanecido, dando paso a un nuevo sonido. Pasos. Alguien o algo se acercaba. Mi mente se debatía entre el impulso de correr y la necesidad de permanecer oculto. «¿Quién está ahí?», grité, tratando de sonar valiente, aunque mi voz se quebró al final. No hubo respuesta, solo un silencio tan profundo que podía sentirlo en mi piel. Miré entre las ramas del árbol, mis ojos intentando penetrar la oscuridad. Fue entonces cuando lo vi, una sombra moviéndose entre los árboles, casi como si se deslizara por el suelo en lugar de caminar. «¿Es un amigo o un enemigo?», pensé, tratando de evaluar la situación. La figura era delgada, casi esquelética, y no podía distinguir ningún rasgo. Sin embargo, había algo en su postura que me llenaba de terror. Con un último esfuerzo, decidí que no podía quedarme ahí sentado sin hacer nada. Respiré hondo y me levanté lentamente, tratando de no hacer ruido. «Voy a encontrar el camino de regreso», me dije. Pero antes de que pudiera dar un paso, un estruendo resonó a mi derecha, como si un árbol hubiera caído. El sonido fue tan fuerte que me hizo caer de nuevo detrás del tronco. «Por favor, no puedo seguir así», gemí entre dientes, sintiendo que las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. La amenaza era real, y el miedo que sentía era tan intenso que parecía casi físico. El silencio que había seguido al estruendo era aún más aterrador que el ruido mismo. A medida que pasaban los minutos, el silencio se tornó en una especie de tortura. Las risas que había escuchado antes regresaron, esta vez más cercanas, llenando la noche con un aire de locura. «Esto no puede estar sucediendo», pensé, tratando de convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Pero la realidad que me rodeaba era demasiado vívida y aterradora. «¿Diego?», volví a llamar, pero esta vez mi voz era un susurro tembloroso. No hubo respuesta. La soledad me envolvía como un manto espeso, y el temor a lo desconocido me mantenía paralizado.
La figura en la distancia había desaparecido, pero sabía que aún estaba ahí, observándome. Con una determinación renovada, decidí que debía moverme. No puedo quedarme aquí. Necesito encontrar a Diego, pensé, preparándome para enfrentar lo que fuera que estuviera acechando en la oscuridad. Con un último vistazo a la penumbra que me rodeaba, me levanté y me adentré en el bosque, sintiendo que cada paso era un desafío a la oscuridad que me acechaba. La luna brillaba tenue entre las copas de los árboles, y aunque sabía que era arriesgado, mi corazón latía con la determinación de encontrar a Javier. Agarré la linterna con fuerza, sintiendo su peso como un ancla en medio de la creciente ansiedad que me invadía. No puedo dejarlo solo, murmuré para mí mismo mientras cruzaba el umbral de la oscuridad de la selva nuevamente. Los ruidos de la noche parecían amplificarse en mi mente. Cada crujido de las ramas, cada susurro del viento, me recordaba que no estaba solo. «Javier», llamé, mi voz resonando en la penumbra. La respuesta que obtuve fue un eco vacío, un recordatorio cruel de que estaba atrapado en un mundo donde el miedo se había convertido en mi único compañero. Mientras avanzaba, mis pasos se volvían más cautelosos. Había algo inquietante en la forma en que la brisa movía las hojas, como si la selva misma me advertía que me detuviera. Pero no podía. Tenía que encontrarlo. Entonces, de repente, noté algo en el suelo. Huellas. Eran más grandes que las de un ser humano, pero tenían una forma extraña, casi como si estuvieran hechas por algo que no debería estar en este mundo. «¿Javier?», volví a gritar, pero esta vez mi voz se entremezcló con un murmullo distante que me hizo estremecer. «No es posible», pensé, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Aceleré el paso, siguiendo las huellas, cada vez más convencido de que me estaban llevando a un destino aterrador. La linterna iluminaba el camino, pero su luz parecía frágil ante la vasta oscuridad que me rodeaba. A cada paso, la sensación de ser observado se intensificaba. Podía sentirlo. Algo me seguía. «Vamos, Diego, no te dejes llevar por el miedo», me repetía, pero la voz en mi cabeza se hacía más débil con cada segundo. De repente, un ruido detrás de mí hizo que mi corazón se detuviera. Era un crujido, algo pesado moviéndose entre los árboles. Me volví rápidamente, apuntando la linterna hacia el ruido. «¿Quién está ahí?», grité, mi voz temblando. No hubo respuesta, solo el silencio abrumador de la selva. Decidí seguir adelante, pero el sudor comenzaba a escurrirse por mi frente. Cada sombra se convertía en una amenaza, cada susurro en una advertencia. Mis pasos se hicieron más apresurados y de pronto vi una figura a lo lejos. Mi corazón se aceleró. «Javier», grité de nuevo, corriendo hacia ella, mi esperanza renaciendo. La figura parecía familiar, y mientras me acercaba, mi corazón latía con una mezcla de alivio y confusión. «Diego», dijo la sombra, y mi sangre se heló en mis venas. Era él, pero algo en su voz sonaba distante, como si estuviera hablando desde el fondo de un abismo. «¿Dónde has estado?», pregunté, confundido por su tono. «¡Corre!», gritó de repente, y su rostro se torció en una expresión de terror absoluto. «No mires atrás». Me congelé por un momento, incapaz de procesar lo que veía, pero el instinto de supervivencia se apoderó de mí. Sin pensarlo, me di la vuelta y comencé a correr, mis pies golpeando el suelo con fuerza. Los pasos que me seguían estaban más cerca ahora. Podía sentir la respiración en mi nuca y el pánico se apoderó de mí. «¿Qué está pasando?», pensé, sintiendo que la realidad se desvanecía. La selva se convirtió en un laberinto, y cada árbol parecía moverse, cada sombra alargarse. «¡Javier!», grité de nuevo,
mi voz resonando con desesperación, pero no había respuesta, solo el eco de mi propio miedo. Mi mente luchaba contra la lógica mientras corría, pero no podía dejar de pensar en la figura que había visto. Algo estaba mal, terriblemente mal. Finalmente, me detuve, agotado y con el pecho agitado. Mi linterna parpadeó y en ese instante comprendí que la selva no era solo un lugar físico, era un ser viviente, con secretos que nunca debería haber intentado desentrañar. Las sombras danzaban a mi alrededor y la única certeza que tenía era que no podía confiar en nada, ni en nadie. «Diego», volví a escuchar, pero esta vez la voz estaba llena de pánico. «Ayúdame». Era Javier, y el terror en su voz me hizo correr de nuevo. Pero mientras avanzaba, una sensación de que algo estaba muy, muy mal me envolvió. ¿Quién estaba realmente asediando a quién? La oscuridad de la noche se cernía sobre mí como un manto, y el aire se volvió denso con una mezcla de miedo y determinación. Después de lo que parecía una eternidad buscando a Javier, finalmente lo vi. Su figura estaba iluminada tenuemente por la luz de mi linterna, pero su rostro reflejaba un terror absoluto que me hizo detenerme en seco. «Diego», gritó, su voz temblorosa, «no te acerques». «¿Qué pasa, Javier? Estoy aquí, estoy contigo», respondí, mi corazón latiendo rápidamente. Sentí un escalofrío recorrerme cuando noté que su mirada estaba fija detrás de mí, como si pudiera ver algo que yo no podía. «Mira, detrás de ti», exclamó, y el pánico en su voz me hizo girar bruscamente. A medida que me daba la vuelta, el aire se volvió helado. Allí, en medio de la penumbra, estaba una figura que reconocía de algún lugar. Mis piernas se sintieron como si se hubieran convertido en plomo. Era él, Andrés, un amigo que había desaparecido hace años. Su rostro estaba pálido, sus ojos brillaban con una intensidad inquietante y su sonrisa era desalentadora. «Diego», dijo con una voz suave que resonó como un eco en el silencio de la noche, «te he estado esperando». «¿Andrés? No, no puede ser», murmuré, incapaz de procesar la realidad. «Se suponía que estabas muerto». «Muerto es solo una palabra, amigo. He encontrado algo mucho más grande aquí», dijo, gesticulando hacia la oscuridad que lo rodeaba. «Este lugar tiene secretos que jamás podrías imaginar. Y tú y Javier han sido elegidos». «¿Elegidos para qué?», pregunté, sintiendo que el terror empezaba a apoderarse de mí. Miré a Javier, que lucía cada vez más pálido. «Para unirte a nosotros, para ser parte de la hermandad», respondió Andrés, y su risa resonó en el aire como un eco burlón. «La vida es efímera, Diego, pero aquí, en la oscuridad, hemos encontrado la inmortalidad». «Estás loco», grité, tratando de aferrarme a la realidad. «No vamos a quedarnos aquí contigo». Andrés dio un paso hacia adelante y su expresión se tornó seria. «No tienes elección. La selva ya ha decidido por ustedes. Han cruzado la frontera entre lo conocido y lo desconocido. Están aquí para quedarse». Una sensación de desesperación me invadió. Miré a Javier, que parecía estar luchando con sus propios demonios. «Javier, ¿estás bien?» «No lo sé, Diego», respondió, su voz apenas un susurro. «No sé si esto es real o si estamos soñando». «Es muy real», dijo Andrés, y su mirada se volvió intensa. «Tu amigo ya lo ha sentido. La llamada de la selva es poderosa, y no hay forma de escapar». El aire se volvió pesado, y un murmullo de voces pareció surgir de entre los árboles, susurrando secretos oscuros. Comencé a retroceder lentamente, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. «No, no pienso unirme a ti ni a tu culto. Voy a salir de aquí». «¿Y qué harás, Diego? ¿Correrás hacia la luz que nunca llegará?» Andrés sonrió.
Pero no era una sonrisa amistosa. La única salida es unirse a nosotros. Solo así encontrarán la paz. De repente, sentí que algo me agarraba por detrás. «Javier», grité, pero era demasiado tarde. La oscuridad se abalanzó sobre nosotros, y el grito de Javier se perdió en el eco de la selva. «Ven, Diego, es hora de que veas la verdad», dijo Andrés, extendiendo su mano hacia mí. La tentación de seguirlo era abrumadora, pero resistí. «No, no quiero. Déjame en paz». La figura de Andrés se desvaneció en la oscuridad y las risas resonaron nuevamente, llenando el aire con un terror indescriptible. Me di cuenta de que la selva no solo había escondido secretos, sino que también había tejido una tela de engaños de la que no podía escapar. «Javier», volví a gritar, pero la única respuesta fue el silencio ensordecedor. La noche se había convertido en un laberinto de sombras y yo estaba atrapado en su corazón. La línea entre amigo y enemigo se desdibujó, y en ese momento supe que estaba en el lugar equivocado, enfrentando una revelación que cambiaría mi vida para siempre.